Hoy en Historia, tercer curso, vamos a hablar sobre la fundación de los partidos políticos. Ahí ustedes ven la capacidad que es relación a los principios liberales y nacionalistas puestos en manifiesto en las acciones de los diferentes gobiernos de nuestro país. Antes de hablar lo que es la fundación en sí de estos partidos tradicionales, tenemos que hablar de lo que fue el contexto histórico para entender cómo estaba el Paraguay en el momento que se fundan estos partidos tradicionales. Hay que entender que Paraguay estaba saliendo de una guerra, de la guerra de la Triple Alianza, en donde, como sabemos, el país quedó devastado prácticamente con la economía en baja. En el 75% de la población fallece, muere en la guerra de la Triple Alianza. La industria, el comercio, todo lo que era la economía del país prácticamente quedó en ruinas. Y bueno, en medio de del intento de reconstrucción del país, se llama a una Asamblea Nacional Constituyente para poder establecer una nueva constitución que fue la Constitución de 1870. Esta constitución lo que hizo era de corte liberal, más bien era una copia, ¿no?, de las constituciones de la Argentina y la constitución de Estados Unidos, y con el deseo de poder restablecer un sistema de gobierno que esté de acuerdo a los principios de la idea liberal, entonces, que ya estaban predominando en ese tiempo en todos los estados americanos. Se motivó a que los ciudadanos convoquen a elecciones convencionales para poder, por primera vez, por ejemplo, a través de esta constitución, podía aparecer la figura jurídica del ciudadano, ¿verdad?, con derechos, obligaciones. También salió por primera vez la figura de la institución del sufragio o el voto universal. Bueno, la verdad no era todavía universal porque ni las mujeres ni los indígenas tenían todavía derecho al voto en esa época, ¿verdad? Y por supuesto lo que eran la introducción o la incorporación de las libertades civiles, como por ejemplo el derecho a prensa, libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, etcétera. Otro contexto histórico también que podemos citar era la crisis económica que vivía el país, ¿verdad? Y obviamente se quedó devastado luego de la guerra. El país carecía totalmente de los recursos para su propio funcionamiento. Y esa situación financiera hizo que Paraguay esté entre las más precarias de Sudamérica, ¿verdad? Y entonces los gobiernos de turno tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder organizar la administración pública. Y en ese sentido, hicieron dos empréstitos, o sea, dos préstamos internacionales que son considerados el mayor escándalo, el primer mayor escándalo de corrupción del país, ya que esos dos préstamos que Paraguay hizo ni siquiera llegó todo al país, o sea, no llegó la totalidad. Por el camino se fue robando entre los intermediarios, se fueron repartiendo el dinero. Sin embargo, el Paraguay tuvo que pagar por un dinero, un préstamo que nunca recibió. Eso fue lo que ocurrió como dice ahí, con la corrupción de los préstitos internacionales. Eh, bueno, eso hizo también que haya una inestabilidad, ¿no?, en el país. Hablando un poco de lo que eran estos préstitos, por ejemplo, eh, primero se hizo en un préstamo en Londres, en Inglaterra, de 1 millón de libras. Suma que Paraguay luego tuvo que restar entre comisiones, como le dije, intermediario, y solamente llegó 403.000 libras esterlinas. O sea, solamente el 40%, ¿verdad? Luego, en 1872 se hizo otro préstamo, cuyo valor ya ascendía a 2 millones de libras esterlinas, a los cuales solamente llegaron 124.000 libras esterlinas. O sea, estos préstitos londinenses se convirtieron, como dije, en el primer escándalo financiero del gobierno paraguayo, ¿verdad? Y esta deuda hizo de que el país pueda, no, o sea, le impidió al país obtener nuevos préstamos al exterior durante mucho tiempo, porque primero tenía que obviamente pagar esto, ¿verdad? Eh, Decía también que dio a una inestabilidad política, ¿verdad? Porque hubo derrocamientos, hubo golpes militares, golpes políticos
aunque la Constitución de 1870 decía que cada gobierno duraba 4 años sus funciones, o sea, cada presidente, ninguno de esos presidentes de la primera década pudo terminar su mandato. Incluso hubo 5 presidentes en estos 10 primeros años, 1870 a 1880. O sea, más o menos sacando un promedio, cada 2 años se derrocaba un presidente y subía otro, ¿verdad? Inclusive uno de ellos, por ejemplo, a plena luz del día, en 1877, fue asesinado, por ejemplo, el presidente Juan Bautista Gil en plena luz del día sobre lo que hoy es la calle Presidente Franco. Fue asesinado, o sea, hasta hubo asesinamiento, o sea, hubo derrocamiento, se mató al presidente, hubo golpe de estado, renuncia, o sea, obligación de renuncia. O sea, llegando a la conclusión, era un tiempo bastante difícil para nuestro país en todo sentido, en lo económico, en lo político, también obviamente en lo social, un país que estaba devastado y que en esa primera década, posterior a la guerra de la Triple Alianza, todavía había mucha influencia en, en cuanto a lo que serían estos dos países que quedaron, Brasil y Argentina. Voy a explicar más adelante en qué sentido yo tenía mucha influencia. Vamos a situarnos al año 1887, luego de los hechos acontecidos que le había comentado. El general Patricio Escobar era presidente del Paraguay. Patricio Escobar era un héroe de la guerra de Triple Alianza, inclusive él fue uno de los capturados ahí en Cerro Cora. O sea, llega con el presidente el 1 de marzo de 1870, ¿verdad? Él fue condecorado por el propio Mariscal López. Termina la guerra siendo mayor. Luego sigue ascendiendo hasta llegar al rango general y asume la presidencia, ¿verdad? Y en su gobierno es considerado obviamente afín a lo que era el general Bernardino Caballero, era un lopista, era muy, muy de confianza de Bernardino Caballero y todos los que estaban afines a las ideas de López. Hay que recordar que Paraguay está prácticamente dividido en dos, antes de la fundación del Partido Colorado Liberal. Por un lado están los lopistas y otro lado están los antilopistas. En este caso, General Caballero y General Patricio Escobar son considerados lopistas. Y en ese año 1887 se tenían que hacer las elecciones parciales del Congreso. Ahora, en esa época se hacía de esta forma, se hacía por ciudad y bueno, tenían que elegirse los senadores y los diputados de lo que era esa ciudad, que Villarrica para aquella época era considerada una de las ciudades principales, inclusive era considerado la segunda ciudad en importancia con respecto a Asunción, ¿verdad? Entonces después de Asunción, Villarrica era considerada una ciudad importante. Bueno, por un lado, en Bernardino Caballero y Carlos Gorostiaga eran los candidatos por lo que sería hoy los candidatos oficialistas, ¿verdad? Y por el otro lado estaba Antonio Taboada y Esteban Gorostiaga, eran los candidatos tanto para senador y liberal para ocupar el cargo, ¿verdad?, de senador y diputado nacional. Entonces estos candidatos a la oposición se enfrentaron con los candidatos oficialistas. Eso ocurrió el 12 de junio de 1887 y en este acto eleccionario terminó con una batalla campal entre los seguidores de estos dos bandos, ¿verdad? Hubo varios muertos, hubo más de una docena de detenidos, hubo varios heridos y en esas detenciones casualmente solamente se le detuvo a los dirigentes de la oposición, en este caso lo que estaban afín a Antonio Taboada y Esteban Gorostiaga. En medio de la trifulta solamente fueron detenidos los seguidores de la oposición y no en este caso los oficiales. Y fueron llevados hasta la capital. Todos los detenidos fueron llevados a la capital por los oficiales, por los soldados, ¿verdad? Los policías del gobierno.
Y llevaba aquí, en el cuartel, esto es una fotografía de lo que era, lo que hoy el cuartel de la policía, está a un costado ahí la Catedral de Asunción. Y las mujeres de la época, unas damas de Asunción, se reunieron, ¿verdad?, para poder justamente oponerse a esta detención más bien selectiva que hizo el gobierno, ¿verdad? Unos 40 ciudadanos se reunieron en la capital, ¿verdad?, para protestar y frente a lo que es hoy el departamento de la policía. Y ahí están las damas uncenas que llevaron sus palabras de aliento, ¿verdad?, a los que ellos consideran los cruzados de los comicios guaireños. Bueno, días después, recordemos, esto ocurrió en junio de 1887, específicamente el 12 de junio fueron las elecciones. Días después fueron liberados y entonces estos ciudadanos se autoconvocaron el 2 de julio de 1887, unos 40 en total, se reunieron en una ciudad en una casa en la ciudad capital con el objeto de sentar las bases de una nucleación política, ¿verdad? Obviamente hice una invitación extendida a todas las personas para que puedan participar, todos los que están en este sentido contrarios al gobierno de ese entonces, el presidente Patricio Escobar y todos los que eran los amigos de Bernardino Caballero. Entonces el 10 de julio de 1887, se reúne una asamblea y en la que el acta de fundación ellos crean lo que se llama el Centro Democrático. No olviden ese nombre, Centro Democrático, que fue firmado por 21 ciudadanos. Este nuevo partido se fundó, así ellos escribieron, para hacer uso de los derechos que nos acuerda la Constitución Nacional y las leyes de la República. O sea, básicamente ellos lo que reclamaban, por ejemplo, eran los derechos que ellos sentían que no tenían, como la libertad de palabra, la libertad de reunión, la libertad de prensa inclusive, y todo lo que eran los derechos electorales, ¿verdad? 2 semanas después, ya el 24 de julio, fue electa la primera comisión directiva y estaba a cargo de esa comisión directiva. Aquí vemos la fotografía de arriba, Antonio Taboada. Él ocupaba la presidencia de lo que sería este centro democrático. En la secretaría estaba Juan de la Cruz Ayala, que ven acá, Juan de la Cruz Ayala, a la izquierda. Y entre los directivos se puede citar a muchos, pero yo quiero detallar a uno, que es este señor que se llama Cecilio Báez, uno de los mayores intelectuales después que tuvo el Paraguay. Más adelante vamos a ver que fue un presidente del Paraguay ya en la era liberal, ¿verdad? Entonces así se formó lo que es el partido de la oposición. Todo esto era con miembros disidentes al gobierno de Caballero y de Escobar, ¿verdad? La mayoría eran caudillos jóvenes, eran intelectuales, gente preparada, ¿verdad? Gente que querían incorporarse al quehacer político y no sentían que tenían oportunidad bajo el gobierno, ¿verdad?, de Patricio y Escobar, y bueno, secundado también por Bernardino Caballero. Este centro democrático más adelante pasó a llamarse el Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, recordemos, Centro Democrático, entonces, era su primera denominación, pero posteriormente pasó a llamarse el Partido Liberal y toma como color, como estandarte, la bandera azul y la estrella blanca. Por el otro lado, ya fundado este centro democrático, ¿verdad? En lo que hoy nosotros llamamos como Partido Liberal, José II de Cut era un hombre muy importante en la época, había fundado unos periódicos, ¿verdad? Tenía mucha influencia inclusive en el quehacer político. Y ellos decidieron por su parte también crear entonces un partido oficialista, ¿verdad? Entonces se reunieron el 25 de agosto de 1887 unos 106 ciudadanos para poder constituir esta agrupación política. Justamente su objeto era en tratar todas las cuestiones que interesan o sea, que eran de interés público, que interesen a la prosperidad, decían ellos, ¿verdad? Al engrandecimiento y felicidad de la patria. Y así poder también
poder cumplir las libertades públicas. Entonces ellos se reunieron el 25 de agosto y el 11 de septiembre, ya prácticamente unos 2 semanas después, ¿verdad? El 11 de septiembre hacen otra asamblea donde se aprueba esos estatutos y se eligió la directiva de la Asociación Nacional Republicana, más conocida luego como Partido Colorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toman como emblema el color rojo. Tuvo su presidente a Bernardino Caballero, ahí que le ven a la mano derecha. Este Bernardino Caballero, que después también fue presidente del Paraguay y era uno de los hombres fieles del Mariscal López, ¿verdad? Ya en la época de la Guerra de Triple Alianza. Y su vicepresidente y principal ideólogo, este señor que vemos que es José II de Cut. Y a lo largo de todos estos periodos, ¿verdad?, de ambos partidos, ambas fracciones, prácticamente estas dos fracciones fueron lo que protagonizaron los principales conflictos políticos, ¿verdad?, del gobierno paraguayo. O sea, las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, de intendentes, gobernadores, estaba prácticamente más abarcada entre el Partido Colorado o el Partido Liberal, ¿verdad? Pero era una época, chicos, que había muchos conflictos, ¿verdad? Habían revueltas políticas, había revueltas sociales, ¿verdad? Donde inclusive era muy común escuchar que inclusive terminaba con saldos heridos y muertos. Entonces esto, chicos, es la historia, cómo se fundaron los dos partidos principales de Paraguay. En este caso, el primer partido político es el Centro Democrático, hoy Partido Liberal Radical Auténtico. La denominación de Partido Liberal Radical Auténtico ya lo toma mucho tiempo, pues inclusive ya en el siglo XX, en la época del gobierno Stroessner, ¿verdad? Recién cambia su denominación. Anteriormente solamente se llamaba Partido. Muchos periódicos de la época surgieron para poder tanto apoyar a un partido como también apoyar al gobierno. Por ejemplo, se puede citar acá La Democracia, otro periódico era El Independiente, que eran justamente dueños afines a ciertos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, estos periódicos trataban también de un poco presionar y incluir su ideología a la población. Aquí vemos una publicación, esto es de 8 de septiembre de 1887, donde se convoca justamente, dice, debiendo lugar al domingo 11 del corriente a las 9 a.m., la instalación es definida por la Sociedad Comisión Provisoria encargada suficientemente por una agrupación de conciudadanos que forme parte del partido, se hace un deber de invitar a todos los ciudadanos que deseen adherirse al patriótico pensamiento mencionado, esperando que tengan a bien recurrir ese día al Teatro Olimpo. Era donde se hizo la reunión. Esto es una publicación del 8 de septiembre de 1887 y recordemos que 2 días después, o sea, 3 días después, el 11, se fundó ya oficialmente la Asociación Nacional Republicana. Hoy, algunas publicaciones de la época, por ejemplo, en este caso vemos de un periódico que era contrario al gobierno. Le encontramos aquí, en este caso está el general Escobar a la izquierda y acá a la derecha el general Bernardino Caballero, y que se están repartiendo entre ellos dos lo que sería la esperanza de la patria, ¿verdad? Entonces, un poco ellos usaban también las caricaturas para poder demostrar, y hoy en día también se usa eso, ¿verdad? Dentro de los periódicos. Quiero terminar con esta frase del presidente Eligio Ayala. Este fue un presidente liberal que ocupó máximo poder ejecutivo en nuestro país entre 1924 a 1928. Y él dijo la siguiente frase: en el Paraguay no se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas, los hombres virtuosos el pudor y los partidos su nobleza. Está hablando de los partidos políticos.
Buenos y malos viven en cada partido en una camaradería hipócrita, sin sinceridad, sin confianza recíproca, sin gratitud, sin generosidad. El interés los divide y los une y reconcilia sucesivamente. Los enemigos de ayer conspiran juntos. Los amigos de hoy se venderán mañana. En vez de partidos se forman círculos esporádicos y convulsivos de pequeños ambiciosos. Los partidos tradicionales, está hablando el Colorado y liberal, en vez de ser útiles a la patria, utilizan la patria. En vez de servir sanos intereses nacionales en el gobierno, hacen que el gobierno les sirvan a ellos. Esto lo dijo el presidente Elige Ayala. Y con esto terminamos lo que es la historia de la fundación de los partidos políticos.